Buen día, Dios te bendiga y te guarde grandemente. Bienvenido a otra sección de la Biblia del Oso. El día de hoy vamos a estar leyendo el Evangelio de San Juan. Vamos a estar leyendo el capítulo 3 del versículo 29 al 36. Igualmente, si lo puede leer en la versión que tenga en la mano, pues adelante. Si la quiere leer aquí, vamos a estar leyéndolo letra por letra. Dice San Juan 3:16, perdón, el por la costumbre, pero no es ahora el que vamos a leer. Dice San Juan 3:29 al 36, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está en pie y le oye, gózase grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo es cumplido. A él conviene crecer, a mí ser disminuido. El que de arriba viene, sobre todos es. El que es de la tierra, terreno es, y cosas terrenas habla. El que viene del cielo, sobre todos es. Y lo que vido y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este signó que Dios es verdadero. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, porque no le da Dios el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas dio en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que al Hijo es incrédulo no verá la vida, mas la ira de Dios está sobre él. Muy bien, el contexto de este pasaje. Llegan unas personas con Juan el Bautista y le empiezan a decir que Jesús, que está llevándose a su gente, o sea, están diciéndole básicamente, oye, Juan, Jesús está llevándose a tus discípulos, o sea, Juan tenía discípulos, o sea, tenía un grupo de gente a los cuales enseñaba, a los cuales les predicaba, a los cuales discipulaba. Pero cuando llega Jesús y empieza a enseñar todas estas doctrinas, la gente empieza a alejarse de Juan y empiezan a acercarse a Jesús. Y pues le llega esta gente a Juan quejándose, como diciéndole, oye Juan, vas a hacer algo al respecto porque Jesús está llevando a tu gente. Y en versículos anteriores San Juan le dice que ustedes son testigos que yo les había dejado claro que yo no soy el Cristo, que él sabía perfectamente que él no iba a tener a toda esa gente, que no le pertenece. Y por eso pone este ejemplo de la esposa y el esposo. O sea, dice que tiene la esposa es del esposo, mas el amigo del esposo que está en pie le oye gózase grandemente de la voz del esposo. Lo que se refiere es, yo soy el amigo del esposo, pero el esposo es Jesús. Yo no soy el esposo. Entonces, en una boda, pues, en que aquí es al revés, aquí normalmente la esposa es la que llega después, claro. Pero la cuestión es que es la misma. La gente se puede emocionar viendo a los amigos o al familiar más cercano del esposo o de la esposa en la boda. Pero ya cuando llegan los esposos, o en este caso si llega la esposa, pues ahora la gente ya significa, ya viene la boda. En este caso, cuando venía el esposo, pues significa la boda ya comenzó. O sea, ya, sí, es como, en un caso oí que una persona, me contaron, que una vez había un maestro que llegaba a la hora que él quería la clase. Bueno, no a la hora exactamente que él quería, pero o sea, la escuela estipulaba un horario y él llega después. Y una alumna se le ocurrió decirle, es que usted siempre llega tarde. Y, caray. Y los alumnos todos hicieron la bulla y el maestro simplemente dijo, la clase comienza a la hora que yo vengo. Entonces, aquí pues es el mismo caso. Él podría hacerse pasar porque él es el maestro y que él maneja las cosas, pero en realidad Juan está dejando claro, el reino de Dios ya ha llegado porque ya ha llegado pues el Hijo de Dios. Por eso dice el que recibe su testimonio, es testigo que Dios es verdadero. Habla de todo esto, de que Jesús llega, que él no es dueño de esta gente, no le pertenecen.
Él está como un heraldo. Un heraldo era aquel que pasaba por las casas o por las calles gritando que ahí venía el rey y enseguida pasaba el rey. Así, era un puesto oficial, o sea, sí era un trabajo, ser heraldo del rey. Un trabajo y un privilegio en muchos casos. O creo que en la mayoría de los casos sería un privilegio. Ahora bien, aquí es lo mismo, él está dejando claro, yo no soy el Mesías. O sea, si yo se los dejé claro, ¿por qué se están asustando? O sea, ¿por qué tenían que... o sea, ¿por qué ustedes se sorprenden de que eso esté pasando? Él mismo deja claro, yo ya había dejado claro que yo no soy el Mesías, que yo no soy el que iba a bautizar con fuego. Entonces la gente estaba tan espantada mientras Juan seguía, quién sabe, seguía predicando o meditando. No sé qué estaba haciendo, no lo deja claro, pero Juan les deja claro que no siente envidia, no siente peligro, porque sabe que esta persona que llegó es más que una persona, sabe que es Dios, sabe que es el Cordero del mundo, pero muchos no lo habían entendido así aún. Juan, de hecho, desde que dice que aquí viene el Cordero de Dios, Juan ya había entendido que Jesús iba a tener que morir por todos nosotros. Y cuando hablamos de corderos no habla meramente de un animal mansito, bonito, que sí tiene que ver, que es el más manso, el más humilde, pero no eran las únicas cualidades que describirían a Jesús, sino su sacrificio. En el pueblo de Israel era bien conocido que los corderos eran dados para sacrificios, para, pues en el Antiguo Testamento, para, como parte de la ley mosaica. Entonces aquí vemos que Juan está muy bien ubicado. Él tiene entendido, y debiéramos nosotros también tener entendido, que nosotros no somos el protagonista en la historia. Jesús es el protagonista. Jesús es el todo, es el centro de la Biblia incluso. No se puede decir que Jesús fue el protagonista de los evangelios y después el Espíritu Santo. En realidad Jesús es el protagonista de toda la Biblia. Sonará raro, ¿no? Aunque muchos digamos que no aparece en el Antiguo Testamento, pero aparece más veces de la que uno cree. Pero está oculto, no, y también muchas veces falta iluminación para que podamos ver a Jesús en el Antiguo Testamento. Pero en realidad Jesús es el protagonista de todo esto, porque Jesús iba a ser quien iba a venir a morir por nosotros. Entonces por eso Jesús era el protagonista, es el Cordero. Digo era no porque ya no valga su sacrificio, sino porque ya no tiene que volver a morir. Pero Él fue el Cordero que tenía que morir por nosotros para perdonar nuestros pecados. Y algo que me doy cuenta, y esto es algo muy molesto, es que en muchas asociaciones religiosas, no digo nombres, porque tal vez ni los conozcan los que vean el video, pero y seguramente por ser de otro país, no sé de dónde me vean, bueno, oigan en este caso, pero de repente ciertas asociaciones religiosas tienen sus propias escuelas bíblicas, que eso está muy bien, ese no es el problema, que tengan escuelas bíblicas cada asociación. De hecho, creo que sería bueno que más y más escuelas se abrieran, no hablando para crear puros fariseos, hablando de que nos instruyan en todo, no solo en teoría, sino también en práctica. Pero bien, hay muchas escuelas, asociaciones religiosas que tienen determinadas escuelas, tanto teológicas o de consejería o de oración, no lo sé, pero de diferentes ramas, pero todo bíblico. El punto es que, pues, de como he estado sabiendo, pues muchas veces resulta que muchas asociaciones, como se entiende, es un grupo de varias iglesias, de varias congregaciones, pues que se juntan para tomar decisiones en diversas actividades, o sea, llevan sus actividades en conjunto. Pero en muchas asociaciones lo que sucede es que al tener sus propias escuelas no permiten que sus miembros, o los amenazan o no les permiten que sus miembros asistan a escuelas bíblicas que no pertenezcan a su asociación. Entonces significa, si estas y este es el y he oído que este es el motivo que algunos dicen, que
Es que no queremos que vayan a otras escuelas porque tenemos miedo que se nos aparten, que se nos descarríen. A ver, vamos a poner un ejemplo de una familia. Si en esta familia, o sea, yo tengo una familia, si en esta familia me alimentan bien, o sea, me dan mis comidas saludables, me dan mis bebidas saludables, me ejercito, o sea, tengo hábitos saludables, en mi familia no deberían tener miedo si yo visito otro lugar y me dan cosas no saludables. Incluso yo mismo tendría, si yo fuera a otro lugar de vacaciones o de visita o lo que sea, si yo fuera a otro lugar y en este otro lugar me dieran cosas no saludables y hasta horripilantes o venenosas, tendría un buen discernimiento. Si es que me enseñaron bien, si es que me alimentaron bien, yo tendré el discernimiento para saber si la comida, o una de dos, o está en mal estado, o si es comida no nutritiva, o si de plano lo que me están dando no es comestible. Tendré el discernimiento. Entonces aquí lo mismo. Muchos tenemos miedo de que nuestra gente, y lo digo entre comillas, y digo, dejo claro, no es nuestra gente, digo nuestra gente entre comillas para que no se espanten. La gente, hay que entender algo, no es nuestra. Juan el Bautista sabía que la gente no era suya. Juan el Bautista sabía que la gente era del Mesías, de Jesús, y aún sigue siendo de él. No es que era, ahora ya no, sino que en ese momento él sabía que eran. Y ya no son ellos porque están muertos, pero nosotros somos de Jesús igualmente. Entonces Juan entendía que esa gente no le pertenecía a él. Sabía que desde que llegó el Mesías y que Dios le reveló que él es el Mesías, Juan sabía, yo tengo que disminuir. Por eso ese versículo, el versículo 30 es clave en todo esto. A él conviene crecer, a mí ser disminuido. El 3:30. San Juan 3:30. A él conviene crecer, a mí ser disminuido. Y muchas veces pasa eso, que o les prohíben o le dicen, no, es que aquí es mejor. Y la excusa que oigo, digo, no sé si sea cierta, puede ser, yo creo que sí, que tengan miedo que las gente se les... En el mejor de los casos, el miedo sería que les dé miedo, que la gente se les descarríe. Y en el caso más perverso sería que tengan envidia de esas nuevas escuelas o instituciones bíblicas y no quieran que vayan allá. Muchos, por ejemplo, en el mejor de los casos, que es que tengan miedo que se alimenten mal, sería, pero es que para qué va si le enseñan doctrinas diferentes, cosas que no tienen que ver con la Biblia. Bueno, dijera yo, entonces, ¿qué les comparten en la iglesia? O sea, ustedes que son los, o sea, de donde se congregan ellos, ¿qué les enseñan en la iglesia? ¿De verdad les enseñan buenas bases bíblicas? ¿Les enseñan a orar correctamente? ¿Les enseñan a interpretar la Biblia correctamente? Porque si no lo están haciendo, claro que en cualquier lado se van a contaminar, pero en dado caso se están contaminando en la misma congregación. Pero si ellos dicen, no, pero nosotros hemos instruido a la gente de la manera correcta, o sea, les hemos enseñado bien la Biblia, a leer, a buscar de Dios, a la manera de Dios y no a la nuestra, pues dijera, entonces, ¿cuál es el miedo? Si estas personas saben buscar a Dios bien, no lo van a buscar de una manera incorrecta. Entonces, no es un buen argumento el tener miedo de que la gente se les vaya a escarriar, dado caso dijera, bueno, entonces no los has instruido o son nuevos, y si son nuevos, pues aún así los apoyaría que entre a una escuela bíblica, pero entonces también acompáñenlo, o sea, no que vaya a la escuela con él, pero pues que también lo esté apoyando en su instrucción. Digo, si alguien decide ir a una escuela bíblica, nosotros no podemos discernir, es que no quiere venir a la propia nuestra porque está en pecado. Eso no lo sabemos. Tendríamos que hablarlo con él. ¿Qué pasa si el Espíritu Santo lo quiere guiar a diferentes áreas? ¿Qué pasa si uno quiere que entre a una escuela de consejería, pero resulta que Dios lo está llamando a las misiones? ¿O qué pasa si Dios quiere llamar a alguien a ser un gran teólogo que argumente y debata y que sea visto en la tele y en las redes sociales para predicar a mucha gente, pero uno resulta que dice, no, él tiene que ser músico, y tiene que estar en nuestra escuela musical? Entonces, ¿qué está pasando aquí?
significa que entonces nosotros estamos haciendo lo contrario a Juan el Bautista. En vez de alegrarnos como siendo amigos del esposo, queremos nosotros tener la atención. Queremos ser los que el reflector esté sobre nosotros y no sobre el Mesías. ¿Saben a qué suena eso? Suena a Lucifer. Lucifer quiso subir arriba del trono. Quiso usurpar un lugar que no le correspondía. De hecho, es la tentación que está atacándonos, que nos ataca todos día con día. Satanás no pudo con ella. Satanás muchas veces lo vemos como el creador del mal, pero en realidad Satanás es otra víctima del mal. Es alguien más que no pudo ceder a la tentación de querer ser más que Dios y cayó. Y a Adán le pasó lo mismo, comió el fruto prohibido y cayó. Entonces, ambos fueron víctimas de la maldad, del alejamiento de Dios. Entonces, básicamente a Juan casi lo están tentando a querer subirse arriba del lugar de Jesús, diciéndole, oye, muchos discípulos están dejando tu camino y se están yendo con Jesús. Pudo haber sido como, esto podría ser hasta un momento para que Juan dijera, ¿saben qué? Sí, voy a luchar por mi lugar. Pero en vez de eso, él dijo, conviene que él crezca y que yo desaparezca. Y eso hubiera sido, con eso hubiéramos evitado todo lo que pasó en el Edén, con todo lo que ha pasado hoy en día en las guerras, se hubiera evitado si Adán tuviera esta mentalidad, si así lo hubiera respondido a la serpiente. A él conviene crecer, a mí ser disminuido. Si lo hubiera hecho la serpiente a Adán, bueno, fue Eva, pero igualmente Adán comió del fruto y él era el responsable. Pero si la serpiente le hubiera dicho a Eva, Eva, el día que comas este fruto, serás como Dios, Eva le puede haber respondido esto y Adán también. Pero es que no se trata de nosotros, se trata de Él. Conviene que Él crezca y que nosotros sigamos siendo los siervos invisibles, desaparecer. O sea, que la gloria no sea para nosotros. Es que cuando digo desaparecer no hablo de que desaparezcamos literalmente, o sea, que seamos borrados. Porque Dios no nos creó para desecharnos. Pero sin embargo, la gloria, a eso sí se refiere Juan. Cuando dice a Él conviene crecer, o sea, que su gloria crezca, a mí ser disminuido y que nuestra gloria desaparezca. Entonces, nuestra gloria tiene que desaparecer para que la de Él crezca. No puede haber de dos, de que, bueno, que Dios sea glorificado, yo también. No, siempre va a haber una lucha constante y no podemos agradar al mundo y agradar a Dios también. Si intentamos hacerlo, ya le desagradamos a Dios automáticamente. Entonces, no, yo los invito y a mí también a que dejemos esas envidias de que si una persona está siendo más escuchada, es más, esta página no tiene tantos likes y eso no importa. Lo que importa es que la palabra de Dios se comparta. Si hay versiones de la Biblia más entendibles, más recientes y la gente prefiere seguir, está bien. Yo entiendo que a Dios le conviene crecer y a mí desaparecer. Entonces no tengo ese inconveniente. Yo seguiré compartiendo estos pasajes en esta versión específicamente porque a mí, en lo personal, es la versión que más me gusta de la Biblia. Y también es una versión que ya no se comparte mucho y creo que a muchos los puede bendecir aún. Entonces yo voy a seguir compartiendo esto, pero yo no voy a estar en un plan de que no, son míos, son mis seguidores. ¿Cuáles seguidores? Todo es de Jesús. Y es que esa es otra cosa. ¿Por qué pensamos en nuestra gloria, nuestros recursos? Si nada es nuestro, todo es de Dios. Hay que recordar la parábola de los talentos. Cuando le dan las monedas a cada uno de los siervos, ni siquiera las monedas eran de ellos. Hay que entender eso. No le dijo el jefe a los siervos, su dinero trabajen. No. El amo les dio monedas a cada uno. A uno 10, a otro 5 y al otro le dio una. Y no fue que fue su salario, no, les dio esas monedas para que lo trabajaran. Entonces, no era el dinero que salió de los propios bolsillos de los siervos, sino que fue dinero, recursos que les dio el mismo amo. Y eso pasa con nuestras vidas.
Dios nos dé mucho o poco, pero al final de cuentas es de Dios. Así que si yo digo mi celular, puede ser cierto en el sentido de que Dios este celular me lo dio para administrarlo con sabiduría. Perfecto. Dios me dio esta Biblia para administrarla con sabiduría. Claro que sí, incluso la estoy administrando para compartirla. No creo que sea una versión que sea para quedármela yo aquí encerrada, eh, o sea, que no se manche, que no se ensucie, que no se llene de tierra. No, es para que salga, para que se comparta. Entonces, por eso es una de las razones por las cuales comparto esta versión. Pero no puede ser eso de que esta es mío, que, o sea, pensarlo literalmente como que me pertenece. Nada nos pertenece, hay que entenderlo, ni nuestras propias vidas. Nuestras propias vidas no nos pertenecen. Nosotros no nos dimos vida a nosotros mismos, pero se nos olvida tan fácilmente que pues llegamos a caer en eso de yo, que si alguien recibe más gloria que nosotros, ahora empezamos a enojarnos, a tener envidia, celos, pero esas cosas llegan cuando se nos olvidan que en realidad nada es nuestro. Juan el Bautista lo tenía muy en mente. Él sabía que la gente que lo oía no era de él. Él sabía que la palabra que él recibía no era de él. Él sabía que las cosas y las personas, cosas me refiero a puestos o gloria, no eran de él. Y sabía que las personas que lo oían tampoco eran de él. Él mismo lo supo. ¿Por qué a nosotros se nos olvida? ¿Por qué a nuestras asociaciones religiosas que según son cristianas se les olvida? Digo, en el mejor caso, tienen miedo que las personas o sea, que las personas se pierdan enseñanzas antibíblicas. Pero en el caso más perverso, estas personas o estas asociaciones no quieren que se vayan a otros lugares a aprender porque no quieren que alguien más les quite el puesto. Eso suena también a los fariseos, de hecho. Y no hay que olvidar a los fariseos. Los fariseos se les había olvidado que Jesús era el Mesías o que había un Mesías que iba a venir. Y muchas veces a nosotros se nos está olvidando eso. Nosotros olvidamos que hay un Dios que es el que merece toda la gloria y toda la honra. Y nosotros aquí nos ponemos a entretenernos con planes que cuando el Espíritu Santo lo dejó Jesús para que nos guíe a hacer las cosas, que es el motor de la iglesia, no es una energía. Voy a dejar eso claro, el Espíritu Santo no es una energía poderosa que nos da poder, es Dios mismo. Hay que dejar eso claro, el Espíritu Santo no es una energía, el Espíritu Santo es Dios. Entonces, lo que pasa con los fariseos, y dejo claro, la iglesia, que decíamos que la iglesia judía, muchos dijeron, no, es que la iglesia era mala. Esa iglesia no era mala. La iglesia de los judíos era tan buena que fue la iglesia que fundó Moisés en el desierto. Fue la iglesia en la que se congregó el rey David, el mejor rey de Israel. Entonces, no podemos decir que en sí la iglesia, el sistema era malo. O sea, el sistema Dios lo instituyó. Los que hicimos que el sistema los que hicieron que ese sistema se pudriera fueron aquellos que empezaron a meter poco a poco tradiciones, doctrinas de hombres. Y así ha pasado. Igualmente, la iglesia primitiva se corrompió. Pensamos que la iglesia primitiva siempre se mantuvo pura, no es cierto. La iglesia primitiva fue la iglesia pura, incluso fue la iglesia perseguida por los romanos y por todo el mundo en su momento. Pero cuando fue legalizada en el año, se me olvida, pero es alrededor del 300 o del 350 que se legalizó el cristianismo, ya no fueron perseguidos, pero igualmente pasó lo mismo que con la iglesia con la iglesia judía, que se convirtió en la iglesia farisea. Empezaron a meter más y más doctrinas hasta que se convirtió en la iglesia popular que hoy conocemos. Y esa iglesia pues ya tenía tantas cosas que no tienen que ver con la palabra. La palabra de Dios, a la Biblia, estaba puesto a un nivel como de importancia, pero también la tradición de los padres o de más gente era tan importante con la misma Biblia que la Biblia incluso hasta a veces se dejaba tan de lado. Y aquí lo que sucede es que nosotros nos confiamos.
pensamos, pero es que ellos por idólatras, pero a nosotros no nos pasa esto, a nosotros nos pasa lo mismo. Ahora, cuando pasó lo de la reforma protestante en el siglo XIV, bueno, está más, tiene más expansión, o sea, inició desde antes, pero lo más conocido es en el siglo XIV. Pensamos que nosotros descendemos directamente de la reforma protestante y que somos la iglesia pura, sin mancha, y que nosotros nos basamos, los evangélicos, no sé de qué seas el que esté oyendo esto, no seas pentecostal, protestante, pentecostal, bautista, metodista. Pero lo que pasa es que en realidad también nosotros ya estamos metiendo muchas doctrinas incorrectas. Y la primera, o sea, no voy a hablar de todas esas doctrinas, pero la más incorrecta es esta. Invertir este versículo de a él conviene crecer, a mí ser disminuido. Nosotros lo hemos puesto como que a él conviene desaparecer nuestra, o sea, en su gloria conviene que desaparezca para que la mía también crezca. Y no es cierto. Esa es la doctrina más valiosa que tenemos, bueno, una de las más valiosas que tenemos que tener, que la gloria es para Dios. De hecho, Martín Lutero dijo en las 5 solas, voy a hablar sobre la quinta, que es Soli Deo Gloria, que es la gloria solo sea para Dios. Entonces, significa que todo lo que debiéramos hacer en nuestras vidas, deberíamos hacerlo para la gloria de Dios. Y quitar a Dios del centro no puede ser para la gloria de Dios. De hecho, es absolutamente todo lo contrario. No puede ser compatible el querer yo tener gloria y al mismo tiempo que Dios la tenga. Como les decía antes, no podemos vivir para el mundo y vivir para Dios al mismo tiempo. No podemos vivir con nuestras mentes terrenales y querer también vivir con la mente de Dios. No estoy hablando de que no debamos tener un trabajo secular. Trabajar glorifica a Dios. De hecho, ¿por qué ahora de cuando acá los trabajos son seculares, cuando son cristianos? No, no. El trabajo es cristiano, es bíblico. Dios lo estableció. Labrar la tierra, ser alguien de oficina, ser un ingeniero, ser un técnico, ser un operador, ser quien sea un vendedor, sigue siendo un trabajo muy digno. Pero esta es la doctrina más importante de la que les quería hablar, de mi gloria conviene que desaparezca, pero su gloria conviene que crezca. Pero resulta que muchas veces en los sistemas pasa lo contrario. Como digo, muchas veces nos atrevemos de hablar de otras iglesias diciendo es que esas iglesias son idólatras, no se basan en la Biblia, pero nosotros sí somos fieles siervos de la Biblia, o sea, solo nos basamos en la Biblia, pero sutilmente metemos poco a poco cosas que no vienen. Por eso les tengo que poner aquí versículos directos de la Biblia, para no sacar cosas de contexto, para no inventarme algo y poner en evidencia que lo dice la misma palabra de Dios. Como les digo, igualmente lo pueden verificar en su propia versión o lo pueden leer aquí, o igual si quieren leer la Biblia del Oso completa, los invito a que la descarguen en YouVersion, que no acostumbro a hacer comerciales, pero no es algo que me vaya a dar dinero, así que pues si quieren descargar YouVersion, que se escribe YouVersion, pues de ahí pueden conseguir esa versión de la Biblia. Entonces, yo los invito, y a mí también, a que recordemos que la gloria nuestra merece bajar, merece desaparecer, no bajar solamente, desaparecer, pero la de Dios merece elevarse, merece ser levantada sobre todo. Eso fue lo que pasó en el Edén. A Adán se le ocurrió que él tenía que tener más gloria, poder, o a Eva también, de querer ser como Dios. La misma tentación tuvo Satanás y por eso quiso subir al trono de Dios y por eso Dios lo desterró. Y ahora con Juan el Bautista le querían dar la misma tentación, pero Juan dejó claro que yo no soy el Mesías, yo no soy el esposo, yo solo soy el amigo. Así que él dice, pues claro que esto tenía que ocurrir porque yo les dejé claro que yo no soy el Mesías, yo no soy el Cristo. Entonces recordemos eso,
no solo como personas, sino también como instituciones, que la gloria de Dios necesita ser levantada aún sobre la nuestra. Si nuestros nombres tienen que desaparecer, que desaparezcan. Si alguien incluso llegase a copiarse estos videos y les pone su propio audio y los comparte, que los comparta. Si lo quiera compartir en su propio nombre, que lo haga. O sea, ¿qué importa? Incluso si ya no aparece mi rostro, ¿qué importa? Pero que el rostro de Dios sea el que se levante. Si alguien quiere compartir de la Biblia en una versión más reciente, pero Dios sea glorificado, pues que se glorifique Dios y que yo desaparezca. ¿Qué importa nuestra gloria? Lo que importa en nosotros es nuestra salvación. O sea, que Dios nos rescate. ¿Y qué más queremos aparte de eso? Aparte de que Dios nos rescata, queremos que Dios nos dé gracias, queremos que Dios nos glorifique. Ya es suficiente con que Dios nos rescate. No necesitamos y no tendríamos que esperar que Dios nos glorifique, que diga nuestro nombre con todo el orgullo. No, hermanos, oyentes, quien sea que esté oyendo, viendo esto, nosotros no necesitamos gloria. La gloria solo es para nuestro Señor. Nosotros con ser salvos, con ser considerados, con ser dignificados otra vez ante el rostro de Dios es mucho más que suficiente. Es una gran razón hasta para hacer fiesta. Pero no necesitamos gloria. La gloria es de Dios. Y es lo que le hemos robado muchas veces. Lo que yo también le he robado muchas veces y que ya no debemos hacerlo. Aún lo que hacemos en privado, lo que hacemos en público, muchas veces queremos robar la gloria de Dios pensando esto es mío, pero nada es nuestro. Ni nuestra vida, les digo. Nuestro cuerpo, nuestras herramientas, nuestros conocimientos, todo es de Dios, no es nuestro. No es del predicador tampoco, no es del pastor, no es de las asociaciones, no es de los jefes, no es nuestro, es de Dios. Así que recordemos eso. Bueno, muchas gracias por haber oído esto. De verdad espero que esta palabra los bendiga. No mi palabra, dejo eso claro. Es la palabra de Dios. Lo que sea mi palabra es totalmente digno de ser desechado y desaparecer. Pero lo que sea palabra de Dios, que siga viajando por los siglos de los siglos. Como dice Juan el Bautista, a él conviene crecer, a mí ser disminuido. Así que si yo disminuyo, no importa, pero que Dios, o sea, que la gloria de Dios siga creciendo y crezca, se siembre en cada uno de ustedes y se coseche. Que no desaparezca de ahí, de sus corazones, la presencia de Dios y que puedan seguirla sembrando y que se esparza su gloria sobre todo el mundo. Que la gloria de Dios nos cubra a todos como las aguas cubren la mar. Gracias por estar en este segmento. Los espero en la próxima lectura de la Biblia del Oso. Espero que esta palabra os haya bendecido. Si lo pueden compartir, compártanlo. Igual si se lo descargan y lo comparten sin dar el nombre, no importa. Lo único que sí es que no digan que es su palabra. O, no por mí, sino no digan esta es mi palabra, sino recordemos es palabra de Dios. Tampoco esta es mi palabra, dejo claro. Esta Biblia fue escrita por Casiodoro Reina. Yo procuro mencionar a Casiodoro Reina dando gracias porque él fue el que escribió esta versión de la Biblia. Él estuvo luchando 12 años por escribir esta versión de la Biblia. Entonces yo procuro mencionarlo cada vez que pueda. Entonces yo tampoco me llevo el crédito de que esto es mío, porque al final de cuentas quien escribió esta versión fue Casiodoro Reina hace casi 500 años, no yo. Yo solo soy otro heraldo de Dios. Yo solo soy otro que anuncia el Evangelio de Dios. Soy otro amigo del esposo, no el esposo. Entonces, Dios los bendiga y los guarde grandemente. Recuerden que la gloria de Él conviene crecer, pero a nosotros que desaparezca. Pero eso es grandemente glorioso. Muchas gracias por haber estado en el video completo. Dios los bendiga y los guarde donde quiera que estén. Hasta la próxima.